tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más estaremos ya a través del chat para leer todos tus comentarios y participaciones. Otros medios de contacto, los teléfonos para Guadalajara 3122 1190, 3647 1883, para el resto de la República 01800 727 5420, y para cualquier parte del mundo tenemos un número celular a través del cual nos puedes hacer llegar en mensajes de WhatsApp al 333-822-3208. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de El regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Tenemos un libro, por si quieres participar, de Silvana Paternostro, ¿sí? Silvana Paternostro, se llama Soledad y compañía. Vamos a ver de qué se trata. Este libro es un boleto de entrada para una fiesta en la que todos hablan, todos gritan, todos opinan, se contradicen y hasta dicen mentiras. Bienvenidos. Ya veo. Soledad y compañía es un retrato humano fresco e irreverente de Gabriel García Márquez, donde se entretejen las voces de sus amigos, sus seres queridos y hasta sus detractores, quienes nunca antes habían compartido sus historias con el premio Nobel. Bueno, se ve interesante el libro, aparentemente es lo que nos pueden contar personas que conocieron a este autor. Si quieres participar por este libro, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de las vías. Recuerda que si es una vía electrónica o WhatsApp, por favor, es necesario que nos dejes tu nombre y un teléfono donde podamos contactarte, así como contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué crees que, bueno, probablemente no va a ser el mayor regalo de la ciencia? Hay muchos, ¿no? Pero compártenos, por favor, tú, ¿qué opinas? Uno de los regalos más preciados que nos hayan venido a la humanidad a través de la ciencia y el pensamiento crítico. Por favor, compártenos y estarás participando por este obsequio. Recuerda que para participar, bueno, es necesario que puedas venir a recoger tu obsequio, porque no los enviamos, sino que si tú te lo llevas, tienes que venir aquí a la Torre de Promomedios a recogerlo. Entonces sí es importante, por si estás, bueno, pues en algún otro lado de la República o en Austin, pues no será posible participar para el premio, pero para el programa, por supuesto que son bienvenidos todos tus comentarios. Este tema nos quedamos, bueno, yo me quedé con un poquito de ganas de hablar el día de ayer porque realmente vamos obteniendo muchas cosas, y no nada más por hacer así una plática alrededor de la ciencia y de la medicina, sino justamente del pensamiento crítico. Esto es algo que hemos ido cultivando desde tiempos antiguos, cómo de alguna manera se va estructurando la manera de pensar, porque fíjese, hay algo muy distinto alrededor de lo que nosotros pudiéramos creer o de lo que quisiéramos creer y el resultado de lo que nos puede traer el propio pensamiento crítico. El método científico específicamente se va formando para evitar mentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos mentir. Esto es una cosa, si usted lo piensa, suena absurdo, ¿no? Yo, como, ¿por qué me querría mentir? ¿Por qué querría falsear mis resultados? Pues bueno, porque nosotros estamos buscando un resultado, nosotros estamos buscando una forma. Ahí es en donde nos vamos a encontrar, digamos, como la frontera que separa lo que sí es, pensando nuevamente en la medicina, o lo que son estas medicinas alternativas, que muchas veces se van planteando como alternativas, y que muchas que se van, digamos, como refugiando bajo ese término, pues de alternativa no tienen nada, ¿no? Realmente es así como si estuviéramos hablando de, y tal vez quiera pasar su tiempo tomándose esta otra cosa, ¿no? Pero no porque haya un resultado en específico. Fíjese, ¿cuál es la diferencia? En la tarde estaba leyendo un poquito sobre un tratamiento nuevo que se está planteando para el Alzheimer.
para estas personas que van perdiendo la capacidad cognitiva y poco a poco van entrando en un estado realmente vegetativo. Se ha ido probando una nueva terapia con ultrasonido. ¿Por qué? Porque digamos que las neuronas se van atrofiando en el cerebro, se van atrofiando en su capacidad de recibir y mandar datos. Y con el ultrasonido se va activando nuevamente esta capacidad, se les va ayudando para limpiar de toxinas y justamente para rehabilitar los receptores de las neuronas. Y lo que se me hizo muy interesante fue que esto se iba planteando con ratones, ¿no? Esto es parte del estudio, que esto ya se ha probado con mamíferos pequeñitos, con ratones, y me puse a pensar justamente con este tema. ¿Quién no querría encontrar una cura del Alzheimer, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos estas curas milagrosas de que es que la tía de mi cuñado del hermano se curó de esta enfermedad? Pensemos en el Alzheimer para tomar este ejemplo. Se curó tomando agua de tlacote, ¿no? O tomando raíz de nopal. Podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de ese conocimiento que vamos tomando? Por ahí podríamos pensar, bueno, es que a final de cuentas no nos lastima si tomamos estas medicinas naturales, pero es un engaño para nosotros mismos buscar en un lugar en donde no lo podríamos encontrar. Y bueno, si lo planteamos desde el Alzheimer, pues ¿quién no querría encontrar la cura? Por lo mismo es que se van estableciendo métodos, se van estableciendo procedimientos para ir encontrando que realmente estamos frente a una alternativa, que realmente estamos frente a una cura. Y esto, imagínense, los científicos que van dando su vida para esto, ¿no? Que todos los días están que si el ratón hizo, que si el ratón dejó de hacer, que si ahora le hacemos esto. Imagínense realmente las ganas que deben de tener estas personas de que su trabajo sea fructífero. Ahí uno podría decir, bueno, ya funcionó con un ratón, listo, vámonos con las personas. Eso sería la expectativa propia, pero definitivamente que eso no nos llevaría a ningún lado y terminaríamos mintiéndonos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que queremos encontrar esos resultados. Pero bueno, continuaremos con este tema después del bloque comercial, no le cambio. Si deseas concertar una cita con los terapeutas Gabriela Maldonado o José Luis Amarripa, comunícate al 15 23 07 43. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estás escuchando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos hablando el día de hoy acerca de el regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Recuerda que tenemos un libro para ti, Soledad y Compañía, un retrato a voces de Gabriel García Márquez. Si quieres participar por este libro, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál crees que es uno de los regalos más importantes que le ha hecho a la humanidad la ciencia y el pensamiento crítico? Algo que, de no ser por eso, pues no lo tendríamos. Por favor, compártenos y ya estarás participando por este obsequio. Hemos estado hablando principalmente acerca de la importancia de la ciencia y la importancia del pensamiento crítico, un pensamiento capaz de cuestionarse incluso a sí mismo, ¿no? Un pensamiento que va no en búsqueda de la autoafirmación, sino en búsqueda de la realidad, en búsqueda de la verdad. Y en ese sentido va cuestionando aún las propias hipótesis, las propias teorías, los propios resultados, ¿no? Va cuestionando cada vez más las variables, va preguntándose por qué parece todo tan acomodado y tan conveniente, o por qué parece todo tan caótico, ¿no? Pero no hemos puntualizado específicamente en de qué depende entonces que una persona tenga pensamiento crítico o no, porque no es algo que elegimos del todo. Sí hay un punto en donde alcanzamos a darnos cuenta de que estamos acomodando las cosas más o menos a nuestra conveniencia, ¿no? Pero es por lo general un momento muy efímero, ¿no? En la experiencia,
En gran medida no nos damos cuenta de por qué pensamos lo que pensamos o hacemos lo que hacemos. La mayoría de las cosas, y esto lo hemos puntualizado muchas veces, la mayoría de incluso los valores que se les llama coloquialmente, bajo los cuales regimos nuestro vivir, nuestro actuar, tampoco los cuestionamos, los tomamos como por hechos, ¿no? No, pues es que hay que ser sincero, por ejemplo. Y sí, vamos por la vida asumiendo y durante años asumiendo y predicando que tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? No sé, bueno, porque suena lindo, ¿no? Y porque casi toda la gente dice que es bueno ser sincero. Pero ¿por qué sería bueno ser sincero? No quiero decir que sea malo, pero tiene que haber un porqué de eso. Normalmente no nos lo cuestionamos, no nos cuestionamos nada de eso. Incluso las cosas más cotidianas en nuestra vida las damos por hechas. Entonces, por lo general, no nos damos cuenta de que estamos sesgados cuando lo estamos, ¿no? Sin embargo, aunque no sea algo que nosotros elijamos, si tenemos un pensamiento crítico o no, de todas formas es importante poder rastrear cómo es que se forma un pensamiento crítico. En estos días íbamos hablando acerca de lo desconocido, de cómo nos vamos insertando en lo desconocido, de cómo resulta una curiosidad casi básica ir y descubrir ahí en donde no conocemos, y cómo para atrevernos a hacerlo necesitamos tener un cierto respaldo de las personas y de las cosas y situaciones que sí me son conocidas. Si decíamos, el niño para aprender a caminar necesita saber que va a estar por ahí la mamá o el papá. Para poder disfrutar su estancia en el kinder, necesita saber que va a llegar por él a recogerlo, ¿no? A una hora en específico. Y entonces, con ese margen, digamos, con ese barandal, puede, dentro de ese espacio, aventurarse, investigar, hacer un montón de cosas. Es lo mismo que necesitamos para tener un pensamiento crítico, pero si lo pensamos en un adulto, ¿cómo sería eso? No es que estemos como tratando de ser cuidados por alguien. No es eso. Va más bien en el sentido de la flexibilidad que esto nos ha permitido, por un lado, y de la congruencia que hayamos podido lograr a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué pasa con un niño que no experimenta ni entiende las cosas, sino que simplemente obedece? Si a un niño yo le digo que 2 por 2 es 4, porque yo digo, y que lo repita, se lo va a aprender, y cada vez que yo le diga 2 por 2 lo va a repetir como un perrito 4, ¿no? Pero si no le explico por qué 2 por 2 es 4, que es 2 veces 2 y 2 más 2 es 4, entonces 2 por 2 es 4, si yo le explico el por qué, entonces él, sin necesidad de tenerme a mí como su domesticador, solito va a poder llegar a la conclusión de que entonces 2 por 20, él mismo va a poder hacer la suma, y entonces de todas las demás multiplicaciones, y esto le va a crear cierta flexibilidad a nivel mental. Si yo únicamente le mostré órdenes, entonces únicamente responde ante estímulos. Si yo le he explicado, entonces le voy creando esa flexibilidad que le permite cuestionarse y crear, además, a partir de eso que ya sabe, ¿no? También pensaba, Gaby, alrededor de eso mismo, como el día de ayer alguien nos estaba preguntando sobre esto de que no se pasaban aprendizajes de manera genética, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Y nos preguntaban si había bibliografía al respecto. Tomemos ese ejemplo, que es bastante interesante, porque aparte como que pensaríamos que es de dominio común, ¿no? Bueno, es que claro que se va heredando, ¿no? Por ejemplo, se va heredando el carácter de las personas, de los padres nos van heredando su carácter, o nos van heredando ciertas maneras de pensar. Y nos puede sonar muy lógico, pero
Tal vez si le pensamos un poquito a fondo, nos daríamos cuenta realmente que tanto es lo que se está heredando, porque pensando en esto específicamente, en el conocimiento, en el aprendizaje, si se puede transmitir o no se puede transmitir genéticamente, tendríamos que, siguiendo este pensamiento crítico, buscar otros ejemplos de lo que sí se puede pasar o no se puede pasar, ¿no? ¿Qué aprendizajes podríamos ver que se pasan a través de la genética, ¿no? Si viéramos algún ejemplo primo de esto, ahora lo tendríamos que enfrentar con lo que no se aprende a través de la genética. ¿Cuántas generaciones cree usted que llevemos, pensemos, un ciudadano mexicano hablando el español, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron antes de nosotros que todas ellas hablaban español? Sería difícil pensar que no naciéramos de alguna manera hablando en español, ¿no le parece? Una cosa tan básica como el lenguaje, porque aparte a través del lenguaje es que se va construyendo todo lo que tendría que ver con la experiencia y con el pensamiento abstracto. ¿Qué pasa si eso no se transmite? Y entonces ahí ya tendríamos que empezar a investigar todo esto. No porque haya un libro o haya una bibliografía en específico que diga algo, sino que justamente ahí es en donde podemos enfrentar nuestro pensamiento crítico con los hechos y con las pruebas que nos podríamos topar. Esto a mí me parece un tanto peligroso a veces, tomar el conocimiento como aislado de todo lo demás, ¿no? Pensaba en tanto que se habló del gen del alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Y cómo los medios hicieron lodo con esta noticia. Es que ya se descubrió el gen del alcoholismo, y que si uno tiene el gen del alcoholismo, y que si se puede hacer una prueba, y que si entonces, cuando las personas que encontraron el supuesto gen del alcoholismo, lo que encontraron fue un gen que se puede transmitir de manera hereditaria, que genera diferencias en la capacidad de procesar el alcohol. No un gen que nos hace alcohólicos, no un gen que nos genera adicción, sino un componente que afecta el comportamiento de nuestras enzimas para digerir el alcohol y los efectos que esto nos puede traer. Uno podría decir, bueno, pero es que eso nos podría hacer alcohólico. Podría, pero no es el gen del alcoholismo, ¿sí ve? Podría darnos una predisposición, pero tal cosa como que se hereda un gen de ser o de no ser alcohólico, es un mundo de diferencia. Pero si lo escuchamos solamente así, si escuchamos solamente se descubrió el gen del alcoholismo, ¿a usted a qué le suena? ¿No? Pues no suena a mentiras para empezar, no suena a pamplinas, porque no es así como funciona. Pensando nuevamente en esto del aprendizaje, ¿qué es lo que se hereda? Lo que se hereda es nuestro código genético, es nuestra disposición física, es nuestra estatura, el color de cabello, el color de ojos, el tamaño que vamos a tener. Todas esas cosas se van heredando, son resultados de nuestra genética, y aún así no son absolutos. ¿Por qué? Porque hasta la piel puede cambiar de color, nuestra estatura se puede ver cambiada por la alimentación. ¿Y qué sucede con el aprendizaje? El aprendizaje son estructuras neuronales nuevas que se hacen después de nacer, y por lo mismo no se puede transmitir. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de el regalo de la ciencia y el pensamiento crítico. Recuerda que tenemos un obsequio para ti el día de hoy. Se trata de este libro Soledad y Compañía, un retrato a voces de Gabriel García Márquez. Si quieres participar por este obsequio, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías. Recuerda, están los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. El WhatsApp 333-822-3208, está el chat también, el Twitter @desde tu mirada. Únicamente por estas últimas 3 vías es importante que nos des tu nombre y tu teléfono también para estar participando, y por cualquiera de las vías, por favor, responde a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál crees que sea uno de estos regalos importantes que nos ha traído la ciencia y el pensamiento crítico a la humanidad? Por favor, compártenos esto para estar participando por el obsequio del día de hoy. Y bueno, íbamos tratando de entender de qué depende entonces que tengamos un pensamiento crítico. Y decíamos, bueno, se requiere esta cierta flexibilidad, que hayamos adquirido esta flexibilidad. Depende en gran medida de cómo se nos haya educado, no nada más a nivel intelectual. Yo ponía el ejemplo de las tablas de multiplicar, sino en cualquier otro sentido, ¿no? ¿Por qué ser sincero es bueno?
¿Por qué sería malo? ¿Por qué robar es malo? ¿Por qué ser sincero es bueno? ¿Por qué uno se debe de detener cuando el semáforo se pone en rojo? ¿Por qué uno debe dar el paso? ¿Por qué? Todas estas cuestiones que entran de alguna forma en el terreno de la moral, y creo que es algo en lo que nos sabemos rigidizar demasiado, asumiendo que hay ciertas cosas simple y sencillamente buenas, ciertas cosas simple y sencillamente malas. Todo esto también nos habla de una cierta flexibilidad, ¿no? Si yo entiendo el por qué es constructivo hacer algo, por qué es destructivo, por ejemplo, morder a los compañeros, ¿no? Pensando en un niño de preescolar o de guardería, que hacen eso, muerden, ¿no? Si yo logro comprender por qué no debería hacerlo, y no simplemente que no lo debo hacer porque me van a poner una tunda, o porque me van a castigar, o porque así me voy a ir con mis papás, lo cual no hace ningún sentido lógico, no hace ninguna congruencia, hace una congruencia únicamente dentro de mi burbuja, ¿no? Dentro de este mundo pequeño, en donde mis papás se enojan si yo hago eso, o el maestro se enoja si yo hago eso, pero no es algo que a mí me sirva como una fórmula que puedo aplicar más adelante a otras circunstancias similares, ¿no? Entonces, en este sentido, también va a ser muy importante poder lograr toda esta flexibilidad, así como la tolerancia a la frustración que vayamos desarrollando. ¿Por qué tolerancia a la frustración? Ya habíamos dicho el día de ayer, las personas que se dedican a la investigación pueden invertir años de su vida, a tratar de corroborar una hipótesis errónea, ¿no? Y después de 5 años, 10 años, 20 años, no, todo eso era basura, ¿no? Todo eso estaba totalmente equivocado. Y empezar desde cero. Esto definitivamente requiere una muy buena tolerancia a la frustración y requiere un intercambio que a la persona le parezca justo, ¿no? Este intercambio, nosotros no hacemos nada en ningún sentido si no hay un intercambio. Y este intercambio, en el caso, por ejemplo, de muchos investigadores, va justamente en función de encontrar entonces qué sí es real, ¿no? Es esa, digamos, la ganancia, ese es el pago a cambio. Si nosotros no hemos desarrollado esta tolerancia a la frustración, y esto tiene que ver con nuestra capacidad de calmarnos en momentos de desesperación, en momentos de ira, en momentos de entusiasmo, de excesivo entusiasmo incluso, no vamos a tolerar que nos muevan ninguna pieza de nuestro rompecabezas. Si yo ya asumí que la Tierra es plana, entonces no me vengan a decir absolutamente nada más, porque eso me va a tener que cambiar toda mi concepción del mundo y no puedo soportar eso, ¿no? Mi cabeza ya no podría soportar todo ese movimiento. ¿Qué pasa? ¿De qué depende que tengamos tolerancia? Todas estas cosas, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad, la capacidad de contener mis afectos de forma que no me rebasen, que no me rebase el entusiasmo, la depresión o la rabia. Todo esto es algo que se transmite, es algo que nos pueden aportar las personas que nos educaron como una especie de estafeta, como algo que nos pasan. Pero si estas personas no tienen eso consigo mismos, entonces no tienen tampoco forma de aportárnoslo. Y lo más común es que cuando unos padres se ven en la situación de no tener eso para aportarle a los hijos, buscan de dónde pueden agarrar un esquema prediseñado y se lo imponen, como puede ser lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? Una religión, por ejemplo. Y esto es una cosa sumamente peligrosa. Pensaba
en cómo hay distintos movimientos. Por ejemplo, había un poblado en los Estados Unidos en donde una facción de una religión que se predica ya, para no estar quemando personas, tuvo a bien de llegar al poder, ¿no? De llegar ahí a la política y de establecer ellos mismos su sistema de creencias y de enseñanza, uno de los cuales decía que la Tierra era plana. Y había toda una justificación científica de cómo la Tierra era plana y cómo todo lo que nos decían era una mentira. Las imágenes del espacio eran una mentira, la Luna era una mentira, y que la Luna no estaba tan lejos, sino que la Luna estaba todavía más cerca de lo que nosotros podríamos pensar. Esto, imagínese todo un pueblo practicando este tipo de creencias, todo un pueblo enseñándose de esta manera. Y es muy curioso porque esta idea de que la Tierra es plana nos puede parecer antidiluviana, ¿no? Nos puede parecer una cosa absurda, pero si tenemos mal un cálculo si tenemos mal el cálculo de cómo rebota la luz en la Tierra, nos puede salir totalmente falseado, después de haber hecho cualquier cantidad de operaciones matemáticas, que la Tierra es plana, y en donde hasta la gravedad se acaba explicando como si fuera plana la Tierra. Fíjese cómo ahí vamos a ver esta necesidad de aferrarse a un sistema de creencias que uno podría decir, bueno, es que así es como lo estamos viendo todos, pero ¿y qué pasa afuera? ¿No? Esto lo podemos ver igual y no a una escala tan grande, cuando nos enfrentamos con las preguntas de nuestros hijos. Oye papá, oye mamá, pero mis amiguitos hacen las cosas de tal forma, o el papá de fulanito le deja hacer tal cosa, y nosotros nos sentimos ya atacados. ¿Por qué? Pues porque ellos sabrán, ¿no? Porque nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Pero fíjese toda la diferencia que va a significar que nosotros nos preguntemos, que nos asomemos un poquito a la parcela del vecino y digamos, oye, pues ¿cómo hacen las cosas las otras personas? Tanto así como para que toda una población se vaya educando que la Tierra es plana, o esta otra parte de otra secta que se hizo bastante famosa, en donde el líder les decía a las personas que comer pasto era la cosa más saludable. Y todas las personas de la secta se enfermaban de esto, de unas diarreas horribles, pero se pensaba que era un proceso de purificación. Esto igual y le puede sonar un tanto charro, ¿no? Le puede parecer mentira. Dele una buscadita en internet, nada más con esas palabras, secta que come pasto, para que usted se pueda enterar un poquito más de estas cosas. Ahí lo que vemos es una abolición al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque como tú ya lo estabas diciendo, Gaby, ante nuestra falta de algo que nos haga ver las cosas de una manera diferente, simplemente vamos tomando prestado la manera de pensar del otro y nos hacemos creer que eso es pensar. Pero el acto de pensar no es repetir, el acto de pensar es producir, es criticar y es comprobar. Eso es pensar. De la misma manera podríamos hablar de la creatividad. Creatividad no es recortar un pedacito de un libro y decirlo en voz alta. Eso es repetir. El acto creativo es, como lo dice el nombre, crear, no reproducir, no consumir. Y justamente en todas esas muestras nos vamos a dar cuenta de la urgencia, de la necesidad que vamos teniendo, de que alguien nos diga cómo hacer las cosas, porque nos sentimos sumamente perdidos. Que esto también es algo en lo que puede caer alguien intentando practicar este pensamiento crítico, porque lo primero que nos topamos, si intentamos pensar así, es que somos súper ignorantes, que las cosas no tienen la certeza que nosotros querríamos, y por lo mismo nos podemos desviar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Y te recuerdo que todavía tienes unos minutitos para anotarte por este obsequio. El libro se llama Soledad y Compañía, un retrato a voces de Gabriel García Márquez. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestros medios y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál crees que sea uno de estos regalos que nos ha otorgado la ciencia y el pensamiento crítico? Tenemos algunas participaciones vía telefónica. Nos está comentando Francisco, muy buen programa, muchas gracias Francisco. Nos dice Marisela Cohen, nos dice el razonar, el ser pensantes, el ser seres pensantes, el pensar positivo, muchas gracias. Marisela Ruth nos dice, no alcanzo a comprender el caso de la razón,
pero la ciencia ha dado beneficio. Van muy de la mano, ¿no? Javier Álvarez nos dice, la ciencia nos ayuda en la medicina. Muchísimas gracias. Verdaderamente todo está tan enlazado. Verdaderamente el hecho, y esto muchas veces lo comentamos, ¿no? Otra vez trayendo a colación esto que nos preguntaban el día anterior, cómo es que no se transmite el conocimiento genéticamente. Nosotros cuando llegamos al mundo llegamos en el paquete básico primitivo, ¿no? Por eso siempre que nos referimos a algún rasgo primitivo de la personalidad, no necesitamos irnos a nuestros ancestros en la era de las cavernas, sino que podemos observar a los niños. Los niños son primitivos, los niños muerden, los niños, por ejemplo, cuando se enojan, a veces incluso lo dicen, no quieren matar a alguien, ellos son voraces, son... ¿Por qué? Porque así venimos todos al mundo, porque esto que nos hace humanos, y hemos puesto en muchas ocasiones este ejemplo, a un niño, si lo cría un orangután, va a crecer para ser un orangután con forma casi de humano, porque además adoptan también la postura y sufren algunas deformidades, el cuerpo sufre algunas deformidades en los casos en los que ha ocurrido algo similar, no con un orangután, pero se han dado casos. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser humano, por lo general nos referimos a nuestro pensamiento humano, no nos referimos a nuestra carga genética humana. El concepto, la imagen que tenemos nosotros de un ser humano, es un ser humano pensante ya de entrada, y esto no es gratuito. La capacidad de pensamiento, la capacidad de razonar, la capacidad crítica y creativa del ser humano está ahí. A lo mejor sí tenemos un cerebro muy grande y con mucha capacidad, pero eso no significa que se vaya a desarrollar a tope mientras vamos creciendo. Si nadie nos enseña a leer, si nadie nos enseña a escribir, si nadie nos enseña a hablar o a caminar erguidos, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer las cosas por imitación de quien sea que está a nuestro alrededor. Entonces va tan de la mano verdaderamente que simplemente el hecho de pensar nos hace realmente seres humanos, y nos hace seres humanos, quiero decir, esto nos moldea a un nivel mucho más allá de lo intelectual. Muchas veces pensamos, bueno, es que esas son cosas muy complicadas, que realmente únicamente son importantes para los científicos, para los químicos, para los físico-matemáticos, y nosotros no lo necesitamos, ¿no? Yo me dedico, no sé, a una tarea muy sencilla, verdaderamente yo no necesito eso. No, todos necesitamos eso. No todos necesitamos saber de física cuántica. No, en verdad no. No todos necesitamos saber de programación, por ejemplo. No, en verdad eso sí, no lo necesitamos todos. Lo que sí necesitamos todos es un pensamiento crítico, porque esto va a operar desde el momento en que yo le pueda dar sentido a mi existencia. Simple y sencillamente, desde el momento en que yo le pueda dar sentido o no a mi proceder. ¿Por qué hago esto? Porque me dijeron mis papás que está bien, porque dice esta institución que está bien, porque son órdenes. Entonces, si me dicen que mate, porque eso es lo que quiere mi líder, o porque eso es lo que quiere mi deidad, entonces voy a matar, porque eso está bien. Pues no, si yo tengo una capacidad de pensamiento, eso es lo que me va a dar forma, y por eso es tan importante, ¿no? Y hay algo acá también bastante importante de reflexionar. El pensamiento crítico no es bien recibido, no es bien recibido a nivel social. Esto es una cosa que también vamos viendo de repente ciertos extremos, ¿no? En donde hay activistas que piensan, es que porque yo estoy criticando se me quiere hacer tal o se me quiere hacer cual. Ya es meternos en terrenos un poquito más escabrosos, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que involucra a las demás personas. Pero, como le estaba diciendo,
en el bloque pasado. Cuando empezamos con este tipo de cosas, cuando empezamos a cuestionarnos, para empezar va a ser una cosa un tanto desagradable para nosotros, porque lo más seguro es que nos encontremos en bastantes errores en nuestra vida cotidiana, como hay cosas que pensamos que son ciertas y ya que nos ponemos a investigar, ándale que no. ¿Y ahora con qué cara? ¿No? ¿Ahora con qué cara lo digo? Bueno, justamente ese es digamos, el primer pasito que tendríamos que hacer, ¿no? Lidiar con nuestro propio narcisismo, darnos cuenta de que estamos mal y buscar una alternativa, buscarle cuál sí sería una manera más productiva de poder seguir adelante con nuestro pensamiento. En segundo, nos vamos a encontrar con que a nadie le gusta que lo cuestionen. A nadie, ni a los que cuestionan les gusta que cuestionen. A nadie nos gusta que nos digan que no, a nadie. Es una constante universal. Sin embargo, tendríamos que encontrar lugares no en donde se haga eco a nuestro pensamiento, que esto es otra cosa muy peligrosa cuando empezamos a buscar este tipo de pensamiento crítico, porque ¿en qué sentido lo podríamos pensar? Tal vez cuando empezamos a adherirnos a un pensamiento filosófico o algún tipo de teoría que querramos practicar, si nos quedamos solamente ahí, si realmente nos encerramos ahí, solamente vamos a escuchar ecos de nuestro propio pensamiento, autoafirmaciones de nuestros propios deseos, y ahí se acabó el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que estamos haciendo una crítica y que estamos haciendo un ejercicio intelectual, y lo único que estamos haciendo es vernos los unos a los otros como iguales, y eso pues simplemente no se puede. Esto es otra cosa por lo cual el pensamiento crítico no agrada, porque se dispersa esta ilusión de igualdad. ¿Por qué? Porque va a haber personas que saben más que yo. No voy a poder quedarme sentado en mi idea de que las cosas se hacen así porque están bien. Cosas tan simples como que si a los bebés se les dan los frijoles con cueritos o sin cueritos, ¿no? Si se les dan pelados o sin pelar porque la abuela o porque la mamá dice o porque el libro aquel dice. Cosas tan simples, nos vamos a topar con que nos van a generar confrontaciones. Estas confrontaciones nos van a formar carácter, y esto también se va resolviendo como una prueba de nuestro carácter crítico. Si nosotros queremos criticar algo, si nosotros queremos cuestionar algo, y nos echamos para atrás cuando alguien nos pone un reto, cuando alguien nos intenta confrontar con esto, pues tal vez no estábamos listos para criticarlo. ¿Sí ve? Tal vez no estábamos listos para empezar desde ese lado, pero hay que tener en cuenta que son cosas que van a suceder. Y todavía si seguimos un poquito más con este descontento, nos vamos a topar con que la mayoría de las personas no lo ejercen. La gran mayoría de las personas no ejercen este tipo de pensamientos. Si bien lo pueden ejercer en ciertas partes de su vida, no es una generalidad, no es un filtro que se vaya tomando como norma en todo lo que hacemos. Y si nosotros empezamos con nuestros señalamientos, como también nos puede llegar a suceder, porque ahora que sabemos que tenemos esta herramienta, empezamos a encontrarle lo malo a todo, nos vamos a empezar a exiliar de la sociedad. Entonces hay que tener bastante criterio si realmente queremos empezar a descubrir el mundo de una manera distinta y estar preparados para los retos que esto nos va a estar enfrentando. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Vamos a ver quién se lleva este libro de Soledad y Compañía. Se lo lleva Marisela Cohen. Muchísimas felicidades, Marisela. Tienes que pasar por tu libro de 12 a 1 o de 6 a 7 de la tarde con una copia de tu identificación acá a la Torre de Promomedios. Como le decía, por el día de hoy, yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.